buenos días mi gente. Bueno, pues hoy vamos a visitar Flatbush en el condado de Brooklyn. Desde Flatbush, Brooklyn, New York City, vuestro amigo Jordi. Flatbush, Brooklyn, New York City. Ahora estamos delante de la Reformed Protestant Dutch Church of Flatbush, una de las iglesias más antiguas de la ciudad, desde el 1793, si no me equivoco, y que sigue siendo centro vital de uno de los barrios más importantes de Brooklyn, que en su momento fue una de las 6 ciudades que formó lo que hoy en día es Brooklyn, Flatbush. 1.2 kilómetros cuadrados, aunque habrá gente que te dirá que es mucho más grande. Pero en realidad, si tú solo cuentas Flatbush, no cuentas Little Haiti, Little Caribbean, Farragut, etc., Flatbush tiene aproximadamente eso, 1.2, 1.3, yo diría que 1.2, y unas 30.000 personas viven aquí en este, tal y como he mencionado antes, muy importante barrio de el condado de Brooklyn, ciudad de Nueva York. Las coordenadas de Flatbush son Clarkson Avenue al norte, Flatbush Avenue en el este, Foster Avenue en el sur y las vías del metro B y Q en el oeste. Flatbush Avenue, como prácticamente casi todo en la ciudad de Nueva York, fue fundado por los neerlandeses. De hecho, la palabra Flatbush en el neerlandés de los 1600, no sé si hoy en día es lo mismo, significaba bosque plano. Está bien bonita esta casa. Las demográficas de Flatbush son un 54% afroamericano, un 22% blanco, esta es muy bonita también, un 18% latino y un 6% asiático. Flatbush fue fundada por los neerlandeses en el 1651 como la New Netherland Colony of Midwoud, o sea, como la colonia neerlandesa, la nueva colonia neerlandesa de Midwoud, lo que hoy en día es Midwood. Recordad que en esa época los terrenos, las parcelas eran mucho más grandes, poco a poco se hicieron más pequeñas y se convirtieron en barrios. En ese momento eran ciudades de la época. Con esto quiero decir que lo que en esa época era Flatbush era mucho más grande que el Flatbush actual. Durante la era de la Revolución Americana, cuando consiguieron su independencia,
Flatbush fue un lugar bastante importante en donde muchísimas pequeñas batallas, escaramuzas, se dieron lugar aquí. También en la ciudad de Flatbush, y por supuesto hay que entender de qué época estoy hablando, ¿ok? Estamos hablando de los 1700, sin necesidad de excusar nada, pero simplemente para que entendáis la mayor concentración de esclavos en el norte de lo que en ese momento era el país se daba aquí. De hecho, se calcula que entre un 70% y un 80% de las familias blancas de Flatbush en esos momentos poseían esclavos. Como anécdota, comentaros que la esclavitud en Manhattan ya no existía. Recordad que en ese momento Brooklyn y Manhattan no estaban unidos aún, faltaba muchísimo tiempo para que se uniesen y formasen la ciudad de Nueva York. Y debido a ello, ahora estoy en una de las calles principales de Flatbush, Cortelyou Road, y ya en los límites, ahí es donde está la línea de metro B y Q. De hecho, oigo el metro como pasa. Pues bueno, tal y como os comentaba, los esclavos que podían, si lograban escaparse de aquí, de Flatbush, en Brooklyn, y se iban a Manhattan, allí eran hombres o mujeres libres. En 1799, se declaró la Ley de la Emancipación Gradual, en la cual si un hombre o mujer negros habían nacido después del 4 de julio del 1799, eran considerados hombres y mujeres libres. Pero si habían nacido antes de esa fecha, antes de ese 4 de julio del 1799, está muy bonita esta casa. Entonces los hombres tenían que esperar hasta la edad de 28 años para poder ser considerados hombres libres, y las mujeres tenían que esperar hasta la edad de los 25 años. Ahora estamos en lo que se llama Victorian Flatbush, la zona más bonita de Flatbush, y que se parece muchísimo a Ditmas Park y a Prospect Park South. Ya estamos llegando al sur, unas cuantas tomas más y ya lo dejaremos para este barrio del condado de Brooklyn, ciudad de Nueva York. Ya para el 1898, Brooklyn, junto con Manhattan, Staten Island, Queens y The Bronx, se unen para formar la ciudad de Nueva York. Y ya para finales de los 1800 y principios de los 1900, muchas de estas casas que veis se empiezan a construir. Y ya para los 1920s empiezan a colocar las primeras líneas de metro en esta zona. Muy bien, vamos a dejar ya el Victorian Flatbush. Es una zona que me parece muy bonita, pero por supuesto es cuestión de gustos. Y nos vamos a ir hacia el este de Flatbush. Ya para finales de los 1800, los neerlandeses
e ingleses que viven en esta zona marchan de aquí, ocupando su lugar los italianos, irlandeses y judíos. Ahora estoy en Flatbush Avenue, su frontera en el este. Ya para mediados de los 60s esos grupos étnicos se van, y especialmente en los 70s y sobre todo en los 80s, gente de las Antillas como Bermuda, St. Lucian, St. Marks, Grenada, Barbuda, Dominica, Guyana, Antigua, etc., vienen a vivir aquí. Y el antiguo Flatbush se desintegra en diferentes zonas, subbarrios, como Little Caribbean, Little Haiti, Farragut e incluso East Flatbush. Y debido a la crisis fiscal y de empleo que azotó Nueva York en los 1970s, todos estos nuevos inmigrantes se quedaron sin trabajo, si es que lo llegaron a obtener, y la zona decayó peligrosamente. De los 70s a los 90s, os aseguro que Flatbush, especialmente East Flatbush, pero también Flatbush, no tanto la zona victoriana, era un sitio en el cual tú de día no querías estar, y de noche, ni muchísimo menos. Como anécdota, comentaros que el grupo de hip hop, los Flatbush Zombies, o Joseph Barbera, el de los dibujos animados que tantísimos de nosotros vimos en nuestra niñez o nuestra juventud, el cantante Neil Diamond o el político Bernie Sanders, senador actual del estado de Vermont y que se presentó un par de veces a la presidencia de Estados Unidos. Toda esta gente y tantísimos más nacieron o vivieron aquí en Flatbush. Unas cuantas tomas más y eso será todo ya para Flatbush. Está bien bonita esta casa. Por supuesto, Flatbush, como prácticamente todos los barrios de la ciudad de Nueva York, unos más que otros, mejoró en todos sus aspectos. El crimen, las drogas, la prostitución bajaron. Sigue siendo un barrio problemático, especialmente en el este. La zona victoriana no, pero en el este aún siguen habiendo problemas, pero no se pueden comparar con lo que habíamos vivido yo en los 80s y bueno, la gente que vivía antes aquí ya en los 70s. De los 70s a los 90s Flatbush fue una zona muy dura, especialmente East Flatbush, lo que hoy en día es Little Haiti, Little Caribbean, Lefferts Prospect Gardens. Toda esa zona fue muy complicada. Hoy en día, por suerte, está mucho mejor. Muy bien, pues eso va a ser todo para Flatbush. Espero que os hayáis hecho una pequeña idea, que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, simplemente darme un like, suscribíos y comentárselo a vuestra gente. Desde Flatbush, Brooklyn, New York City, se despide vuestro amigo Jordi.